Bueno, la hemorragia digestiva alta es aquella que se produce por encima del ángulo de Treitz. Acá vemos el esófago, el estómago y el duodeno. Del duodeno hay un ligamento, que es el ligamento suspensorio del duodeno, que es lo que delimita el ángulo de Treitz. Toda hemorragia que sea por encima de este ángulo es alta. Por lo tanto, hemorragia en duodeno, en estómago y en esófago. Como etiología tenemos a la esofagitis, o sea, la inflamación de la mucosa esofágica, a las varices esofágicas, las cuales se producen en la hipertensión portal y la cirrosis. Nosotros si tenemos una cirrosis, o sea, una fibrosis del hígado, esto va a aumentar la tensión venosa en la porta hasta que se produzcan diferentes circulaciones colaterales por las anastomosis portocavas, que son las peritoneales, las esofágicas, las rectales y las umbilicales. Por lo tanto, una de las consecuencias va a ser la aparición de varices todo lo largo del esófago, que al erosionarse y al lastimarse van a sangrar y dar una hemorragia digestiva alta. Después tenemos el síndrome de Mallory-Weiss, que son los desgarros y la laceración que se produce en toda la mucosa esofágica por los intentos de vomitar o de toser muy fuertemente. Puede verse la anorexia, en la bulimia. Después tenemos los AINES, el uso repetido de AINES, de alcohol o de estrés, que son tres causas lesionantes de la mucosa, de cualquiera del tracto, ¿no? Principalmente esofágico y el estómago. La gastritis, o sea, la inflamación de la mucosa del estómago. La úlcera gastroduodenal y péptica, cuando hay una gastritis crónica por el Helicobacter pylori, que desemboca en una úlcera, se produce una solución de continuidad en la pared del estómago que puede tener un sangrado activo, ¿no? Y esa va a ser una causa también de hemorragia. O en lo que es el duodeno, úlcera péptica. Bien, esas son las principales causas de la hemorragia digestiva alta. Después, como clínica, vamos a tener a la melena, que es las deposiciones o las heces muy malolientes, con un color negro oscuro, alquitranado, por la mezcla de las heces con la sangre degradada que viene del tracto digestivo alto y que cuando llega al tracto digestivo bajo y son expulsadas ya está degradada. Va a haber hipotensión por la pérdida de grandes cantidades de sangre y puede haber hematemesis, que son esos vómitos con sangre por la parte alta del tracto digestivo. En la melena, si alguna vez tienen la oportunidad de leerlas, nunca se las van a olvidar porque es imposible evitar ese olor, es muy fuerte, invade todo el cuarto o todo el piso prácticamente del hospital o donde sea que estén. Para hacer el diagnóstico de hemorragia digestiva alta vamos a utilizar el examen físico, que ahora vamos a hablar un poco más, donde uno de los puntos importantes es el tacto rectal, o sea, con la punta de los dedos, con la yema, introducir un dedo en el ano del paciente y ver si el dedo sale con heces y de qué color son, si sale con sangre, y también ver si hay dolor. Podemos hacer un lavado gástrico por medio de una sonda nasogástrica, donde vamos a ver el volumen del sangrado y el origen, para luego poder hacer una endoscopía de forma más fácil.
y saber dónde tenemos que dirigirnos para intentar solucionar esa hemorragia. En el laboratorio vamos a pedir un hemograma para ver que no haya ninguna otra causa de la pérdida de sangre, un coagulograma y una función renal. Función renal también para ver que no se esté alterando el riñón por la baja de la tensión arterial. Y vamos a utilizar la fibroendoscopía digestiva alta para diagnóstico y tratamiento y el cálculo del score de Forrest, que ahora vamos a ver cuál es. Diagnóstico porque es la que nos permite, digamos, ver exactamente que hay un sangrado. Tratamiento porque es la que nos va a permitir también clipar las arterias que puedan sangrar, colocar un balón de Blakemore, y calcular el Forrest, que es el score para el resangrado, para el riesgo de resangrado. Acá lo tenemos. Nosotros entramos con la endoscopía, con la fibrovideoendoscopía, por ejemplo, ¿no? Por acá, por la boca del paciente, y vamos bajando, llegamos hasta el tracto digestivo, esófago, o donde esté la lesión o donde sospechemos que esté la lesión, o sea en esófago, estómago, duodeno. Y ahí tenemos que ver qué hay. Si hay un sangrado arterial profuso, directo, que lo veamos, tenemos un 88% de resangrado, o sea, que ese sangrado aumente. Si tenemos, es un estadio 1A. Un estadio 1B es el sangrado venoso. Vemos también un sangrado, pero más oscuro, proveniente del sistema venoso, lo que nos da un 31% de posibilidades. Si vemos solamente un vaso, se ve el vaso visible, sea, acá tenemos un estómago, pero puede ser en el esófago o el duodeno también, si vemos el vaso, pero justo en ese momento por ahí no está sangrando, tenemos un 50% de posibilidad de sangrado. Si vemos el vaso con una lesión así y un coágulo adherido a ese vaso, hay un 33% de resangrado. Y después el 2C y el 3, que son donde menos hay posibilidad de sangrado, es cuando vemos restos de sangre sobre la lesión, o una lesión con fibrina ya taponada, en que no es probable que sangre. Factores de riesgo para la hemorragia digestiva alta: ser mayor de 60 años, haber tenido una hemorragia digestiva previa, tener alguna enfermedad asociada, como puede ser el alcoholismo, la cirrosis, la hipertensión portal por cualquier causa, o haber padecido recidivas de una hemorragia digestiva previa. Como dijimos después al examen físico, vamos a constatar la TA, o sea la tensión arterial, ver que estén los valores adecuados para poder prever o tratar de que el paciente no entre en un shock hipovolémico por pérdida de sangre, ver la frecuencia cardíaca por el mismo tema, el ortostatismo, si cambia la TA con el paciente parado o acostado, si hay palidez, que también nos indique esto, que hay un sangrado muy profuso, y si hay un estado de conciencia, si el paciente ya está perdiendo la conciencia, está nubilado, está confuso, también nos puede hablar de una pérdida de sangre muy grande, que va a requerir un tratamiento urgente. También tenemos el score de Rockall. El score de Rockall es también para calcular el resangrado y la muerte posible de ese paciente. Toma estas 5 variables que vemos acá y les asigna un puntaje. En la edad, si el paciente es menor de 60 años, no se suma nada de puntos. Si tiene de 60 a 79 años, se suma un punto. Y si tiene más de 80, 2 puntos. Con respecto a un estado de shock, si no hay shock
la presión arterial sistólica es mayor de 100 y la frecuencia cardíaca es menor de 100, no se suma ningún punto. Si el paciente tiene taquicardia, tiene una PAS, presión arterial sistólica, mayor de 100 y una frecuencia cardíaca mayor de 100, suma un punto. Y si el paciente está hipotenso y tiene una presión arterial sistólica menor de 100, suman 2 puntos. En las comorbilidades, si no hay comorbilidades, no se suman puntos. Pero donde empieza a haber comorbilidades, se suma directamente 2 puntos. Si hay un fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, una cardiopatía isquémica, lo que sea, y si hay un fallo renal o insuficiencia hepática, suma 3 puntos. Según el diagnóstico que tenga el paciente, si el paciente tiene un diagnóstico de Mallory-Weiss, si no hay lesión visible o si no hay estigmas de hemorragia reciente, no suma puntos. Si tiene otros diagnósticos, suma un punto. Y si tiene alguna lesión maligna del tracto gastrointestinal superior, cualquier tipo de tumor, cáncer, en duodeno, gastrinoma, lo que sea, cualquier tumor gástrico, suma 2 puntos. Con respecto a los estigmas de hemorragia reciente, va a sumar 2 puntos si veo sangre en el tracto digestivo superior, por medio de la FEDA, ¿no? Como dijimos. Si veo el vaso visible o si veo un sangrado activo. Lo importante es que el paciente tenga menos o 2 puntos, que son el valor más bajo, y es una baja tasa de resangrado. Y esta escala llega hasta 11. Cuanto más se acerque a 11, más probabilidad de resangrado y muerte hay. Vamos a ver el tratamiento. El tratamiento consta de 4 partes. Primero, un control del cuadro hemodinámico. Vamos a colocar 1 o 2 vías periféricas para expandir al paciente, para prevenir el shock hipovolémico. Expandimos con coloides, con solución fisiológica, y si es necesario, si el paciente está sangrando mucho, vamos a hacer transfusiones sanguíneas. Después podemos colocar una sonda nasogástrica, como dijimos, para hacer un lavado gástrico, sacar toda esa sangre que está ya en el estómago, ver bien el estómago, ver si hay algún sangrado, calcular la cantidad de sangre y el contenido. En el laboratorio vamos a pedir lo básico, hematocrito, plaquetas, coagulograma. Y también podemos poner una sonda vesical, o sea, la vejiga, para cuantificar la diuresis del paciente y poder hacer un balance positivo para lo mismo, ¿no? Para que el paciente no entre en un shock hipovolémico. Después vamos a tener el control farmacológico de la hemorragia. Vamos a utilizar inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, 80 miligramos endovenoso en émbolo, y luego 4 miligramos cada 12, 40 miligramos cada 12, hasta bajar a 40 miligramos día. Y después también los bloqueantes de H2, de los receptores de histamina 2. La ranitidina, 600 miligramos endovenoso, luego 300. Después vamos a tener el control local de la hemorragia. Por medio de la FEDA entramos con la fibroendoscopía digestiva alta y tenemos la fotocoagulación láser de las lesiones, que son los medios, que es un medio térmico, los medios químicos, que son agentes esclerosantes, como la adrenalina, y agentes físicos, que son con ligaduras con bandas elásticas, balón o clips, que se colocan encima del vaso sangrante. Después lo que podemos hacer es también una cirugía, en el caso de que haya una inestabilidad hemodinámica muy grande, que haya un resangrado o que esté asociado a una úlcera duodenal o una úlcera gástrica. Como tema contra un tratamiento especial es la hemorragia digestiva alta variceal, o sea, por varices con sangrado activo, varices esofágicas. Acá tenemos
tipos de tratamiento: el endoscópico, con bandas esofágicas, con agentes esclerosantes, como dijimos, o combinando los dos. Tratamiento endovascular y quirúrgico, clips sobre las lesiones, shunt por tocaba para disminuir la hipertensión portal y que esas varices esofágicas no sigan sangrando, o un tratamiento combinado. Y después tratamiento farmacológico. Podemos usar el balón de Sengstaken-Blakemore, que es un balón que se introduce por la vía nasogástrica, se infla y lo que hace es presionar a las varices, evitando que sangren. No se usa mucho, es bastante agresivo y no garantiza una curación. Y si no, drogas vasoactivas como el osteotride, damos 25 miligramos por hora por 7 días, lo cual es un análogo de la somatostatina. La terlipresina, 2 miligramos en émbolo, es un análogo de la vasopresina, justamente para generar vasoconstricción. La somatostatina, 3,5 microgramos por kilogramo endovenoso por 5 días, y los beta bloqueantes. Bueno, esto fue hemorragia digestiva alta.